Nicolás Schick es abogado especialista en accidentes de tránsito y llevó adelante muchos juicios contra ferrocarriles. Quiero preguntarle un poco sobre lo que pasó, que seguramente tiene que estar anoticiado. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bien, un placer. Bueno, acaba de suceder un hecho que, bueno, uno no puede decir afortunadamente porque hay mucha gente golpeada y algunos en estado delicado. Se dio una situación que pudo haber sido más grave, esto quiero apuntar. Sí. Usted lleva adelante juicios contra ferrocarriles desde hace algún tiempo. Nosotros apuntábamos haciendo especulaciones, después de haber vivido muchos incidentes de este tipo. Mientras el sindicato cuenta que se están robando los cables y que entonces por eso falta señalización y la empresa... Dígame, ¿la empresa que maneja los ferrocarriles es privada o mixta? No, son en este momento, tienen concesiones. Son concesiones que se fueron renovando. Ah, correcto. Pero lamentablemente lo que refiere a las inversiones de mantenimiento, tanto en lo que refiere a la circulación de los trenes como a las medidas de seguridad, de prevención, más elementales y básicas que requieren los trenes, desde hace mucho tiempo que no se vienen cumpliendo. Hay ciertos ramales que son unos peores que otros, pero la realidad es que el estado en que se encuentran los trenes y las condiciones en que la gente se traslada siempre representa un peligro y un riesgo inminente. Nicolás, dígame, el tema de, vamos a suponer que alguien cerró un cable, o que no funciona por un defecto técnico, un elemento de señalización, ¿de quién es la responsabilidad de cubrirlo, de hacerse cargo de la reparación? La responsabilidad es absolutamente innegable del titular de la concesión. De la concesión. Plata los trenes. Claro, hay quien explota los trenes y tiene un deber de seguridad y de control desde todo punto de vista, en lo que refiere a la cuestión básica, que la señalización, todos los avisos, las alertas, las barreras, los frenos, los avisos de frenado, de arranque en las estaciones, todo eso tiene que estar rigurosamente controlado. Y después lo que refiere al transporte de la gente dentro de los vagones, también es una cuestión que queda a cargo de la empresa, que tiene que verificar de todas las maneras posibles. ¿Sabe quiénes son los concesionarios del San Martín? Del San Martín exactamente en este momento no, pero básicamente la obligación es la misma, porque cuando tienen las concesiones tienen la obligación de mantener todo lo que refiere a la seguridad de la gente y del transporte. En este caso se habla de una falla en la señalización, y eso obviamente es un error imputable, objetivo, una responsabilidad objetiva imputable a la empresa. La gente que viajaba y que sufrió diferentes tipos de lesiones y probablemente haya algún daño psicológico más allá de que no hayan sufrido heridas de gravedad, es una responsabilidad también objetiva de la empresa, porque ellos tienen el deber de seguridad obligatorio de transportar a la persona desde que sube sana, la tiene que llevar al lugar de destino y tiene que bajar sana. Es decir, todo lo que suceda en el medio, salvo que se demuestre que está responsabilidad de un tercero, corresponde a la empresa titular, que se haga cargo de todos los daños y perjuicios. Y además se trata de un contrato de transporte, claro, en donde quien toma el servicio tiene un boleto, y ese boleto genera la obligación es una obligación de consumo, en donde el transportado, que es el pasajero, tiene que llegar a destino en las mismas condiciones en las que llegó, en las mismas condiciones en las que se subió. Entonces hay una doble responsabilidad de la empresa desde el punto de vista objetivo, en este caso por ser transportada, y subjetivo porque no se cumplieron con ninguna de las medidas de seguridad que tienen obligatorias. Bien, usted es abogado, no es un especialista en el tema en cuanto a cómo está nuestra capacidad de transporte, pero después de haber seguido tantos juicios contra ferrocarriles, ¿tenemos una flota de trenes, si la palabra es flota, o un conjunto de trenes que estén en buenas condiciones o tienen faltantes, tienen problemas, están viejos?
No, hay ramales, por ejemplo, el ramal del Llano Norte, en este momento es el peor ramal, en donde, por ejemplo, las puertas con las que circulan los vagones se abren y se cierran manualmente. Es decir, que esto es una cuestión casi prehistórica, que fue superada por todos los ramales y que lamentablemente en ese ramal no se cumplió, y además recurriendo a las estadísticas que justamente publica la Comisión Nacional de Transportes, ahí se observa que la cantidad de accidentes que existen en mayor y menor grado en los ramales son muy importantes. Es decir, que quien está subiendo en este contexto como en un tren siempre está en riesgo o porque falla la seguridad, hay robos, gente que a veces la tiran el tren en movimiento, o tiran piedras contra los vagones y explotan las ventanas y la gente que está dentro sufre heridas de astilla. Bueno, hay todo tipo de accidentes que se van dando y en algunos casos son mayores, de mayor grado y menor grado, pero las estadísticas que publica la Comisión Nacional de Transporte evidencian, y eso es oficial, o sea, ni siquiera está discutido, y de hecho ni siquiera tampoco está actualizado porque muchos, creo que se dejó de publicar en el 2018, pero la realidad es que el estado actual de los trenes es muy malo, justamente por la falta de inversión, por la falta de controles, y bueno, y los problemas que tienen después con la cuestión de los subsidios, que esto viene... Eso quería preguntarle, ¿estas concesionarias están subsidiadas? Y bueno, ahora están en un proceso de que esos subsidios se van recortando, pero esto empezó en el año 2003, cuando justamente en ese momento era ministro de Transporte Jaime, y el Estado, digamos, está entrando en una situación de emergencia. Entonces, como los trenes no podían afrontar los costos, bueno, se empezaron a dar subsidios y empezaron los negociados, en donde lamentablemente los fondos destinados al mantenimiento y cuidado de los trenes fueron desviados y los trenes siguieron circulando en condiciones que a medida que pasaba el tiempo se fueron deteriorando cada vez más. Entonces, lamentablemente, estos son accidentes que podrían haberse evitado. Son accidentes previsibles, que la empresa lógicamente se los pudo representar y que por la magnitud del daño, esto ya te lo digo desde el punto de vista técnico profesional, sin haber visto la causa penal, pero esto podría ser encuadrado como un daño punitivo, en donde tendría que haber una sanción contra la empresa lo suficientemente ejemplar desde el punto de vista económico, o sea, una dura sanción económica para que se tome conciencia en todo el mercado, en este caso los ferrocarriles, y esto no vuelva a suceder más. O sea, como una condena ejemplificadora. Eso es justamente lo que yo siempre trabajo y lo que se busca hacer. Ahora, Nicolás, ¿tienen que ver estos concesionarios con los que tuvieron la concesión del el tren que llega a 11? ¿El Sarmiento no? No, técnicamente no lo sé, pero las situaciones son idénticas. O sea, se trata de... Y claro, pues son situaciones... acá no es que cayó un rayo, una catástrofe natural, no sé, un volcán rebalsó. Aquí hubo impericia, sin ninguna duda. Exactamente. ¿No? Como mínimo impericia. Exactamente. Entonces hay una responsabilidad indiscutida de la empresa, porque la falta de señalización es algo que no se discute. Es un deber de prevención y seguridad que lo tenían que haber tenido previsto. Por lo tanto, como es algo tan básico y elemental, yo creo que en este caso también habría que plantear una condena, una acción suficientemente dura para que esto no vuelva a suceder, porque lamentablemente esto son cosas, también te voy a mencionar otra cosa, Fernando, esto es lo que sale público, pero todos los días hay accidentes de todo tipo, por robo, de gente que se escapa, gente que viaja en los techos, gente que se electrocuta, barreras que no funcionan y los trenes se arrollan, gente que se suicida también, que eso tampoco, en las estaciones hay muchas estaciones que no hay ni siquiera iluminación, hay muchas estaciones donde no hay ni siquiera cámaras, dromos de seguridad, cámaras que, verifican lo que va sucediendo. En el ramal del Llano Norte, por ejemplo, la gente sube sin pagar boleto. Claro. Entonces ya es como una costumbre de que la gente viaja gratis, como la empresa no recibe inversión, no recibe el pago de los boletos, deja de invertir también en seguridad y se transforma, en un deterioro permanente. O sea, es una cosa que lamentablemente, y con la trascendencia e importancia que tiene un transporte como un tren, que en cualquier país de Europa representa un medio de excelencia, que
salvo situaciones, digamos, extremas, estas cosas no suceden. Bueno, lamentablemente acá en nuestro país tenemos que estar diariamente viendo cómo suceden estos acontecimientos. Así que y también hay gran responsabilidad del periodismo, que nos ocupamos del tema cada vez que hay un hecho grave como este, sabiendo todas esas acciones colaterales que vos estás contando permanentemente, porque el periodismo muchas veces está en la boludez. Y hay que decirlo, no hay vuelta que darle. Sí, por supuesto, y esto además, hay que tener presente que viajan millones de personas diariamente. Estamos hablando de un transporte que no es alcanzado por mucha gente, sino de todo lo contrario. Y muchas veces están al frente de estos ministerios gente que no es idónea, que no es capacitada, que no tiene nada que ver con el rubro y que se acerca nada más que por una cuestión política. Mira, yo te voy a decir un caso puntual. En diciembre del 2003 se había asignado una partida de 106 millones de dólares para poder reacondicionar el ramal del Grano Norte, que justamente tenía digamos, la situación más extrema y más peligrosa de todos los trenes, que era la apertura y cierre de puertas manual. O sea, que el tren, por ejemplo, circulaba y las puertas se abrían y se cerraban solas, puertas pesadas. Hay muchísimos casos de caída de tren de movimiento, gente que roba y empuja, digamos, y después había una diferencia entre el vagón y el andén de 60 centímetros, donde también cae gente con el tren en movimiento, y hay muchísimas muertes. Sí. En el año 2003 se firmó un decreto, como te mencionaba antes, por una situación de emergencia, y se le asigna esta partida de 106 millones de dólares. Está la foto de Romero, de Kirchner, dentro del vagón que iba a ser, digamos, el referente, un vagón modelo, en donde ya estaba diseñado con puertas cerradas, y eso nunca se hizo. O sea que esos fondos también, digamos, es parte de la condena que tiene Jaime por corrupción, que lamentablemente fue a parar, digamos, en lugar de ir a la restauración de los trenes, que quedaron desde ese entonces al día de la fecha en esas condiciones. Bueno, desapareció. Es parte de la condena que tiene Jaime, por esa razón. Bien, Nicolás, te agradecemos la gentileza. Gracias por hablarnos. Muy amable, muy amable. Nicolás Schick, que es abogado especialista en accidentes de tránsito, llevó adelante varios juicios contra ferrocarriles. Voy a repetir el nombre, mucha gente está lesionada y por ahí está escuchando la radio. Averigua, busca Nicolás Schick.